Bienvenidos a esta nueva conversación, nueva entrevista al Litoral Press TV, día lunes 24 de julio. En su gran mayoría han regresado los colegios, ¿cierto?, a las clases, el comienzo del segundo semestre. Sin embargo, las preguntas son cuáles pueden ser las recomendaciones que se deben tener en cuenta para tener un buen rendimiento escolar, en especial para los niños de enseñanza básica. Esa es la concentración que nos vamos a enfocar el día de hoy, lo que queremos conversar, y lo haremos junto a Mariana Oyarzún. Ella es directora de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad San Sebastián. Mariana, muchas gracias por tu compañía. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Felices de poder compartir con ustedes los tips, ¿no es cierto?, que tienen que tener presente las familias a la hora de incorporar a los niños en esta vuelta de vacaciones. Así es, pues es una entrevista que me imagino va a ser bien compartida por los padres ahí que están pendientes. ¿Cuáles son esos tips, cuáles son esas recomendaciones que se puede tener en especial para los padres que tienen, bueno, es tu área de especialización, alumnos, ¿cierto?, en la enseñanza básica? En la enseñanza básica. Mira, lo más importante es la rutina que deben tener, ¿no es cierto?, los niños. Aquí es importante que no porque hayan estado de vacaciones los horarios hayan cambiado, ¿ya? Aquí es importante mantener cierta rutina y dar ciertas flexibilidades, pero no del todo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si los niños se acuestan todos los días para ir al colegio a las 8, que después no se vayan a acostar a las 12, porque claramente después al volver les va a costar volver a esa rutina. Los niños se acostumbran a cierta rutina y eso tenemos que tratar de mantenerlo. Podemos a lo mejor ser flexibles y decir, bueno, durante las vacaciones te va a acostar a las 9, pero no que no haya tanta diferencia, ¿no? Porque si no, finalmente los más perjudicados aquí son ellos. Pero eso ya pasó, yo me imagino que muchos se acostaban más allá de las 8 de las 9, inclusive sobre todo los más cercanos a séptimo, octavo básico. Sí. Ya ingresan este lunes los padres que están viendo esta entrevista en las diferentes regiones donde se emite, pueden haber detectado, ¿sabes qué? Mi hijo anda más cansado, anda desconcentrado, ido. Claro, bueno, pero por lo mismo, o sea, eso influye mucho. Si la rutina cambió, claramente los niños van a llegar muy cansados al otro día al colegio y no van a estar conectados, van a estar bastante desmotivados. Entonces, para nosotros como profesores es fundamental, en el fondo, que se establezcan estas rutinas dentro de la familia. Aquí es importante la colaboración de los padres y apoderados. Para nosotros es fundamental. Porque muchas veces dicen, van a ir al colegio y nos traspasan, ¿no es cierto?, esas obligaciones y esas responsabilidades a nosotros los profesores. Pero también ellos tienen que hacerse parte, ¿ya? Es fundamental, aquí entre toda la comunidad vamos, ¿no es cierto?, encaminando este proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros hijos. En un semestre que además el segundo semestre es muy más reducido, corto. es súper reducido porque tenemos además las vacaciones de septiembre, por lo tanto, dentro de esas vacaciones claramente los contenidos, hay ahí una... ¿cómo se llama? Se comprime mucho, entonces tenemos que pasar los objetivos de aprendizaje y entonces claramente esto empieza a pasarse el tiempo y que viene la preparación de fiestas patrias, que muchos colegios, por ejemplo los aniversarios, están también en el segundo semestre, entonces que las alianzas y se empiezan a ir las horas y tenemos que pasar, ¿no es cierto?, de acuerdo a las bases curriculares, ciertos objetivos de aprendizaje que tenemos que cumplir, obviamente. Mariana, llegamos al segundo semestre y de cierta manera las cartas ya empiezan a estar echadas. O sea, si yo terminé un primer semestre con un promedio rojo, estoy pensando de nuevo en los alumnos de séptimo y octavo, porque los más chiquititos de alguna manera hay algunas concesiones muchas veces. Pero si yo ya tengo, por ejemplo, matemática y ciencias rojo en el primer semestre, los padres se preocupan. Y en el segundo semestre, y es muy común, Mariana, tú lo sabes, que se pongan reforzamientos, se sobreestresa de repente a los alumnos, por más que sea necesario, porque ya sé que vengo mal, a diferencia del primer semestre, que de cierta manera uno va a la vida. Claro, pero también tenemos que ver qué está pasando. ¿En qué estaban fallando? Efectivamente puede estar fallando en matemática, te está fallando en ciencia, pero ¿qué lo está haciendo? Está haciendo que el aprendizaje de ese niño le cueste, pero ¿por qué le cuesta tanto esto? ¿Hay una desmotivación por esa asignatura? ¿Hay una motivación, ¿no es cierto?, intrínseca del estudiante por el estudiar, valga la redundancia?
Entonces hay que ir al foco. ¿Qué está pasando con ese niño? ¿Qué le está pasando esto? No es llegar y decir, tienes promedio rojo, ya, reforzamiento. Y muchas veces hacen que sea como un castigo, ya en vez de buscarle la solución real al problema. Entonces ahí es importante ver y llegar, ¿no es cierto?, a la raíz del problema. Y ahí es interesante también el apoyo que puedan tener con los mismos profesores. Exactamente, entonces por eso que yo siempre hablo de la comunidad educativa, donde están presentes también los padres. Si yo como papá detecto, ¿no es cierto?, que hay una falencia, que hay una dificultad, conversar con las profesoras jefe, conversar con la profesora de las asignaturas y buscar una solución en conjunto, porque puede ser que ese niño tenga una motivación a lo mejor intrínseca. No es solo por la asignatura, es porque ese niño algo le está pasando. Pensemos que niños séptimo y octavo están en una etapa ya de desarrollo distinta, están entrando a la pubertad, entonces le están pasando otras cosas. Y en el caso de los más chiquititos, de básica, podríamos decir hasta cuarto, quinto básico, cuando detecto malos rendimientos. Pasa muchas veces que en esa edad tenemos muchos padres que están pasando por etapas de separación. Se da mucho, no sé por qué. La crisis de los 40. Se pasa mucho que ahí, lo mismo que nos pasa que en primero básico, tenemos muchas mamás que están esperando el segundo hijo o el tercer hijo. Se repite mucho y ahí los niños, claro, les pasa, ¿no es cierto?, que ahí están celosos por el manual que llega y empiezan, ¿no es cierto?, a desconcentrarse, y ahí por eso que te digo que es súper importante trabajar en conjunto y buscar la raíz del problema. Con los niños de tercero o cuarto también pasa el tema del CIMSE, el estrés que hay por alcanzar determinados resultados. Y ahí entramos a otro tema. Entramos al tema de que no tengo que trabajar, ¿no es cierto?, y aprender por un resultado, sino que tengo que el real sentido que tiene el aprendizaje dentro de la persona. ¿Te fijas? No es llegar y decir, porque para alcanzar el resultado SIMS, para que el colegio, no, es valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen los niños. Bueno, de hecho hay colegios y algunos apoderados también que no están muy de acuerdo con esta forma de enseñanza. Es interesante también, y volviendo al tema de los más chiquititos, porque ya abordamos bastante a los preadolescentes, sí. El tema de las actividades extraescolares que se dan después de la sala de clase, muchos clubes de fútbol, ¿se recomienda también ese tipo de...? Sí, porque son un espacio, ¿no es cierto?, importante donde el estudiante se desarrolla en otros ámbitos que son importantes para la vida del niño. Para que sea más sociable. Claro, entonces es importante también que ellos acudan, ¿no es cierto?, que estén en estos talleres donde se van a involucrar con otras personas, van a establecer otro tipo de relaciones que no siempre se pueden dar dentro de la sala de clases, ¿te fijas? Entonces es importante que ellos puedan manejarse en diferentes ambientes. Se potencia la sociabilidad también. Sí, y por ejemplo, los niños, por ejemplo, que son muy hiperactivos, dentro de estos talleres van adquiriendo a lo mejor ciertas disciplinas. Hay muchos papás que invitan e inscriben a sus hijos porque allí van a adquirir una disciplina. Por ejemplo, las niñitas que van al ballet, hay toda una disciplina, ¿te fijas? Y estos niños también, que son más hiperactivos, van, ¿no es cierto?, manejándose dentro de esas disciplinas y que después les sirve, ¿no es cierto?, cuando están dentro de la sala de clases. Absolutamente. Bueno, entonces, haciendo un resumen, Mariana, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que tú le darías a los padres para comenzar este segundo semestre? Anoté primero el tema de la rutina. La rutina es fundamental, el establecer un horario, ¿no es cierto?, y un hábito de dispersión, ¿no es cierto?, donde puedan trabajar diferentes cosas, pero también hay un momento clave que es ustedes van a estudiar, tener un ambiente preparado. No es decir, ya, usted va a estudiar pero en la cocina, no. Tener, ¿no es cierto?, hacerle el hábito de estudio, tener su escritorio, tener su silla donde usted puede estar tranquilo, estudiando, etcétera. Ahí, y me recordaba mientras tú mencionabas lo de las tareas, hubo un movimiento, ¿cierto?, de un grupo de personas que estaban en contra de las tareas para la casa. ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Lo que pasa es que en su momento la reforma, la idea era que
no hubiera. No hubiera. La jornada escolar completa. O sea, que dentro de la jornada escolar completa la tarde era para justamente estos talleres, ¿ya? Y también para que los niños pudieran hacer las tareas y no llevarlas a la casa. Pero en ese entretanto se empezaron a poner, hoy faltan más horas de lenguaje, faltan más horas de matemática, que los reforzamientos, y finalmente se tradujo en eso. Mira. Pero efectivamente los niños no deberían llevar tareas para la casa, porque pensemos que están cuántas horas en el colegio. Entonces deberían ahí, cosa que en la casa lleguen, ¿no es cierto?, a tener este espacio, ¿no es cierto?, de relajación, tanto con su familia o con sus amigos, ¿no es cierto?, porque también muchas veces tienen que estudiar para el otro día, pero lo importante es hacer el hábito. A lo mejor no es tan estudiar para el otro día, sino que estudiar siempre, ¿te fijas? O leer, tener una rutina de lectura. ¿Por qué tienen que leer el libro para la prueba? Claro. ¿Por qué no hacerle el hábito siempre desde chiquitito? Los chiquititos también hay que hacerles el hábito lector. Por eso es importante, disculpa, por eso es importante desde que nacen, ¿no es cierto?, estar leyendo. A lo mejor ellos nos van a entender al tiro. Y ahí los cómics ayudan mucho, ¿no? Claro, o sea, te fijas, ahora hay muchos libros, mucha literatura en la cual salen solo imágenes. Exacto. Entonces uno mismo como padre va inculcando desde la casa el hábito lector. Entonces no es llegar y decir, ay, el niño no está leyendo, no está comprendiendo, y nos traspasan a nosotros los profesores, ¿no es cierto?, el problema. Y no, el problema no es solo de nosotros, es todos. Toda la comunidad. Cierro con eso, ¿no? Porque tú hablas y lo has mencionado bastante, el concepto de comunidad escolar, Sí. donde no solamente los padres hacen el drop-off en la mañana y botan a los alumnos y después los no va a es recoger eso. un furgón escolar, y de cierta manera el colegio, sobre todo en la básica, se transforma como una ayuda para que los niños no estén en la casa. Conversaba con unas personas hoy día y me decían, por fin volvieron al colegio, ¿cierto? Porque al principio muy bonito, también a los abuelos se les aprovecha harto en esta época, pero los chicos también están todo el día en clase y les complica mucho a los padres y apoderados. Así es. Sin embargo, hay que, y tú hablabas de acá, lo anoté, importancia de la familia. La familia es fundamental. Es fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Marca mucho. Uno como como profesor logra darse cuenta que apoderado está o no está involucrado en el proceso de su hijo. Mira. Sí, y se nota en el niño también. ¿Cómo así? Claro, por ejemplo, uno dice, ya, para esta semana vamos a trabajar tal cosa, entonces necesito que traigan estos materiales. Niños que llegan sin nada. Nada, sí. Como hay niños que llegan con todo y más, y entonces ahí uno empieza, ¿no es cierto?, a decir, ya, vamos a ocupar esto, qué sé yo. Uno se las tiene que también ingeniar, porque no puedo decirle a un niño, bueno, a ti no te mandaron nada, entonces tú no vas a trabajar, no puedo. Entonces, pero ahí uno lo nota. Ya pues, muchas gracias por estos tips, estas recomendaciones para comenzar el segundo semestre de buena forma, especialmente que es el área también de Mariana, que es directora de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad San Sebastián, a los jóvenes que están niños que están entre primero y octavo básico. Estaba pensando sí. en los de octavo, que ya no son tan sí, niños. no son tan niños. Ustedes abarcan un área bien complicada, ¿eh? Desde la infancia de 6 años hasta los preadolescentes. Sí, es una etapa importantísima, importantísima. Es importante. Y además la articulación que tenemos que tener con la educación parvularia y después con media. Claro. No es llegar y decir... al medio. Claro, y no es llegar y decir, vemos solo esto. Tenemos que articularnos también. Ya, pues vamos a dejar pendiente el sí. tema de lo que se sobreestresa a los alumnos de repente. Creo sí. que eso da para harto más. Para otra conversación. Pero algo también abordamos, siendo positivo, por ejemplo, los clubes o los centros de esparcimiento que pueden tener después. Sí, absolutamente. Pero ojo también con los reforzamientos. Sí. Tú hay que ir más a la raíz del tema hay que ir a la promedio raíz. Rojo. Exactamente. No es solo mirar la nota. Hay otras cosas que hay detrás. Nos quedamos con eso. Muchas gracias, Mariana. De nada. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales.